clase pasada habíamos empezado con integral definida. Vamos a repasar brevemente lo que habíamos visto sobre el tema. Vimos que se denomina función integral a una función g de x, ¿sí?, que está formada por la integral entre a y x de f de x diferencial x. Y dijimos que la función integral iba a depender del extremo superior variable, por lo que esta x que tiene la función la podíamos nombrar de otra forma y la renombramos como t. Entonces, la función integral g de t iba a depender del extremo superior variable. Cuanto más a la derecha esté para este tipo de función, ¿sí?, más a la derecha esté, voy a tener un valor de g de x que va a ser más grande, y más hacia la izquierda un valor de g de x que va a ser más chico. O sea, nos va a dar ¿qué cosa? El área entre la curva, el eje x, la recta que pasa por x igual a, y la recta que pase por el extremo superior variable. Y después de eso habíamos visto las propiedades de la integral definida. Y habíamos dicho que todo factor constante puede ser extraído del símbolo integral, que la integral definida de la suma, ¿sí?, de un número finito de funciones va a ser igual a la suma de las integrales, que si los dos extremos de integración son iguales, ¿sí?, el valor de la integral va a ser 0, o sea, no habría área. Además que si se intercambian los límites de integración, el resultado va a ser el del mismo valor absoluto, pero de distinto signo. Además, una integral puede ser descompuesta en un número finito de integrales definidas, y entonces podríamos expresarlo de esta forma según fuera conveniente. Y que si tenemos dos funciones que son continuas en un mismo intervalo o segmento, si una función es menor o igual que la otra, su integral también lo va a ser. Y por último, habíamos visto la propiedad de acotación, que nos decía que la integral definida de f de x diferencial x, o sea, el área entre la curva y el eje x y las rectas x igual a y x igual a b, toda esta área, ¿sí?, va a estar comprendida entre dos rectángulos, uno de altura mínima y uno de altura máxima, ¿sí? La altura mínima iba a estar dado por el mínimo valor que asume la función en el intervalo. Entonces tenemos este rectángulo por debajo de la línea azul entre el eje x y las rectas a que pasan por a y por b. Y si no, el otro rectángulo iba a ser un rectángulo de altura máxima, buscamos el máximo de la función y armamos un rectángulo, y entonces el área va a estar comprendida, el área real, ¿sí?, entre esos dos rectángulos. Y esta se llama propiedad de acotación. Bueno, de todo esto que hemos visto, vamos a retomarlo en los teoremas que vamos a ver ahora. Entonces vamos a comenzar con el teorema del valor medio del cálculo integral. Nuevamente vamos a plantear que la función tiene que ser continua en el segmento AB, y además decimos que existe un valor épsilon que está comprendido entre A y B, de modo que se verifica que la integral definida entre A y B de f de x diferencial x, podemos calcularla, o su resultado va a estar dado por el valor de la función en ese valor intermedio por la diferencia entre A y B. ¿Eso qué quiere decir? Esto que acabo de decir es lo que está escrito acá, ¿sí?, que va a ser igual al valor de la función en un punto intermedio por la amplitud del intervalo. Entonces, tenemos nuevamente el gráfico que vimos en la propiedad de acotación, pero ahora estamos seleccionando ese valor épsilon intermedio entre A y B. Intermedio no quiere decir que sea el de la mitad, ¿sí?,
simplemente intermedio y está escogido esta parte para que se pueda ver bien lo que uno quiere decir. Entonces, aquí tenemos la diferencia, ¿sí?, entre B y A, que es la amplitud del intervalo. Aquí tenemos el rectángulo de altura mínima, o sea, de altura M, por la base B menos A, o la amplitud. Ahí tenemos un área. Acá tenemos el rectángulo de altura máxima, ¿sí?, por la base. Ahí tenemos otra área, área máxima. Y ahora, con lo que hemos introducido, que es un valor intermedio entre A y B, para ese valor intermedio tenemos una altura media f de épsilon. Entonces vamos a tener un rectángulo de altura f de épsilon y base la amplitud del intervalo. ¿Qué está diciendo acá? ¿Cómo podemos calcular la integral definida? Realizar el cálculo de la altura para ese valor intermedio, f de épsilon por b menos a, ¿sí? Y acá la idea es ver cómo estas áreas se compensan y cómo que esto es realmente posible. Por eso el gráfico está hecho, se intenta hacer como para que se vea lo suficientemente simétrico para ver que estas dos áreas se compensan. Para demostrar esto, ¿sí?, partimos del planteo que acabamos, en realidad partimos de lo que dice la propiedad de acotación, ¿sí? Y vamos a seguir la demostración con el planteo y los elementos que recién volcamos en el gráfico. Entonces decimos que m minúscula y m mayúscula son los valores mínimo y máximo respectivamente de la función, y que la vamos a considerar en el intervalo AB, donde A es menor que B, ¿sí? Extremo inferior, extremo superior. Si multiplicamos todos los miembros de la desigualdad por B menos A, vamos a poder simplificar acá, y nos va a quedar que 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de f de x diferencial x va a estar comprendido entre m minúscula y m mayúscula, o sea, comprendido entre áreas de altura mínima y área de altura máxima. Teniendo en cuenta que épsilon es un valor intermedio entre A y B, o en el segmento que estamos considerando, vamos a decir que todo esto que tenemos acá va a ser igual a ¿qué? A f de épsilon, porque dijimos que f de épsilon está entre m minúscula y m mayúscula. Vuelvo al gráfico, ¿sí? Acá tenemos m minúscula, m mayúscula. Entonces, f de épsilon está entre estas dos. Entonces, todo esto, ¿sí?, vamos a decir, toda esta expresión, decimos que es igual a f de épsilon según este planteo que estamos haciendo y lo teníamos en el gráfico. Ahí repito lo anterior, y entonces vamos a decir que como la función es continua y toma todos los valores intermedios comprendidos entre m y m, acá podemos ver que la función es continua, ¿sí? Y entre este m y este m, vemos que están definidos todos los valores de i para este segmento entre a y b, ¿sí? Tenemos todos los puntitos, no hay ningún salto. La función es continua. Entonces, a partir de eso, vamos a decir, o vamos a despejar, ¿sí?, la integral definida entre a y b de f de x diferencial x, pasando b menos a al miembro derecho, ¿sí? El valor
f de epsilon se denomina valor medio de la función en el segmento AB. Y es otra forma, ¿sí?, de calcular una integral definida. Y geométricamente va a ser el área bajo la curva igual a f de x, que va a ser igual al área del rectángulo de altura intermedia, que habíamos considerado f de epsilon, por la amplitud del intervalo, que es la base del rectángulo, según habíamos visto en el gráfico. Y un ejemplo típico que se puede calcular de esta forma, la integral definida, es de la integral entre A y B de la velocidad. O sea, que la distancia recorrida va a ser igual al promedio de la velocidad en el segmento AB por la amplitud del intervalo. Díganme, chicos, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe, se viene entendiendo. Bueno, ahora les voy a pasar un video. Les voy a pasar un video donde explica todo esto, simplemente que vamos a obviar la explicación del teorema porque se los acabo de explicar, y vamos a ver el ejemplo que lo muestra con GeoGebra. Para reforzar esta idea que no es un valor justo en el medio, sino que es un valor intermedio. ¿Se entendió bien cuál es la idea? Acá, si miramos el planteo, aparece como bastante simétrica el área que digamos que está por sobre el rectángulo y el área que está por debajo, lo mismo que procuré plantear acá, pero no necesariamente es un valor que sea medio, que esté a la mitad del intervalo, sino que es un valor que hace que esa base por altura, si es un valor intermedio, de modo que la altura que está tomando al multiplicarla por esa base nos dé el valor de la integral definida. La idea es, ¿sí?, como se veía ahí en el video que vimos, en la gráfica, que esas áreas se compensan, pero que no necesariamente se trata de un valor medio. Y acá, bueno, tenemos otro ejemplo. Ahí tienen en el Drive tienen un archivo GeoGebra que pueden mover el deslizador, a ver si se lo abrí, y buscar ese valor intermedio. Acá el valor de C, no logro poner el deslizador que dé justo, pero pueden ver que el área, ¿sí?, de la función es 24,16 y acá es 24,22 al intentar ubicarlo, ¿sí? Entonces, si voy buscando, ¿sí?, llego a encontrar un valor de C, encuentro un valor de C que es aproximadamente 3,2, 3,3, ¿sí? Bueno, esto respecto del teorema del valor medio. Y ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo integral. Ese teorema que dice que si tenemos una función f que es continua y la función integral g de x que es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, se va a verificar que la derivada de la función integral es igual a la función f, ¿sí? Es decir, esto tiene que ver con lo que veníamos viendo de integral indefinida, con el concepto de lo que era la derivada o primitiva, en realidad lo que era la primitiva de una función, ¿sí? La primitiva derivada nos daba la función que estaba en el integrando, ¿sí? Bueno,
acá que nos está diciendo que la derivada de la función integral va a ser igual a la función f de x. ¿Y cuál es la función f de x? Esta que está acá, solamente que, como habíamos dicho, que la función integral depende del extremo superior variable y no de la x que puede tener acá, habíamos renombrado la x por t para no confundirla. Entonces, ahora vamos a demostrar eso. Comenzamos diciendo que le vamos a aplicar a x, ¿sí? Para g de x le vamos a aplicar a x, ¿sí? Un incremento. Si le aplicamos acá un incremento a x, le tenemos que aplicar acá mismo. Entonces le damos un incremento al extremo superior variable, que es esta misma. Entonces nos queda que g de x más delta x va a ser igual a la integral entre a y x más delta x de f de t diferencial t. A partir de eso, descomponemos la integral, porque podemos decir que esta integral la podemos descomponer como la integral entre a y x de f de t diferencial t, más la integral entre x y x más delta x, ¿sí? Entonces, el segmento este de integración lo ponemos de a x y de x a x más delta x. El incremento de g de x, nosotros vamos a ver el incremento este de la función integral, ¿cuál va a ser? La función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Cuál es la idea de calcular, ¿sí?, el incremento de la función integral? Nosotros queremos, miren lo que queremos demostrar, que la derivada de la función integral es igual a esta f de x, ¿sí?, a la función del integrando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Expresar una derivada por definición con los elementos que tenemos acá, con lo que estamos planteando acá, ¿sí? Entonces, recordemos, la derivada por definición, sí, que decía función incrementada menos función sin incrementar sobre el incremento de la variable independiente, calculando el límite para cuando delta x tiende a 0. Entonces, acá estamos armando, ¿sí?, lo que sería el numerador del límite. Función incrementada menos función sin incrementar, pero en este caso la función integral. Entonces, el incremento de la función lo pusimos recién en forma genérica, pero ahora vamos a ponerlo en términos de lo que tenemos. ¿Sí? Entonces, la función incrementada va a ser esta, menos la función sin incrementar. Y realizando esa diferencia, vamos a, ¿sí?, en realidad, operando acá, vamos a simplificar, ¿sí?, estos dos términos y nos va a quedar la integral entre x y x más delta x de f de t diferencial t. Además, si tomamos este intervalo de integración, ¿sí?, x y x más delta x, vamos a decir que existe un épsilon que es un valor intermedio entre estos dos. Lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor medio. Entonces, si aplico el teorema del valor medio al incremento de la función integral, o sea, a esta expresión, vamos a decir, el incremento de la función integral lo vamos a poder expresar, esta expresión, lo podemos expresar a través del teorema del valor medio, diciendo que va a ser igual al valor de la función en un punto intermedio por la amplitud del intervalo. O sea, la amplitud del intervalo, ¿cuál es? X más delta x menos x. Hago la diferencia entre extremo superior y extremo inferior. Entonces, nos va a quedar que la función integral va a ser igual a f de épsilon por delta x. Ahora lo que vamos a hacer es armar el cociente incremental. Hasta ahí habíamos estado trabajando solamente con el incremento de la función.
Entonces, para armar el cociente incremental, vamos a dividir por delta x y tomamos límite, ¿sí? Entonces, lo hacemos a ambos miembros, ¿sí? Estamos partiendo de acá, decimos que el incremento de g de x es igual a f de epsilon por delta x. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir por delta x a ambos miembros y tomar límite. Luego de hacer eso, vamos a decir que esta expresión que tenemos acá, porque es el límite para cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental, entonces toda esta expresión acá es igual a la derivada de la función integral, ¿sí? Que es lo que tenemos acá en el numerador. Y eso es igual a esto que habíamos puesto acá. La derivada de la función integral nos había quedado que era igual al límite para cuando delta x tiende a 0 de f de epsilon. Pero teniendo en cuenta que epsilon, ¿sí?, está comprendido entre x y x más delta x, cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, este tiende a 0, ¿a dónde va a tener epsilon? Nos queda epsilon entre x y x, o sea, epsilon tiende a x. Entonces, este límite va a ser igual a f de x. Y esto es lo que nosotros queríamos demostrar, que la derivada de la función integral es igual al integrando. Entonces decimos que la derivada de una integral indefinida respecto a su límite superior, ¿sí?, va a ser igual al integrando. Es decir, vamos a decir que la función integral, o la integral entre a y x de f de t diferencial t, es una primitiva de f de x. Y se puede decir que toda función continua admite primitiva en el intervalo ax. Y acá tienen un video, ¿sí?, que explica este mismo teorema y va intercalando, mostrándoles con el GeoGebra las distintas superficies a medida que se avanza en este desarrollo. Díganme si les da alguna duda sobre esto. La verdad que acá, bueno, aplicamos la idea de lo que es la función integral y aplicamos el teorema de valor medio para poder demostrar que la derivada de la función integral es igual al integrando. Y esto así como desarrollo se evalúa en el parcial, porque se evalúa solamente lo que es el concepto del cálculo integral No, o del desde el valor medio. desarrollo no, sí saber de qué se trata cada teorema, más que nada va a estar relacionada cualquier pregunta que se pueda hacer sobre estos temas a los conceptos, a las ideas que hemos visto. Un segundito que no responde, no sé si se sobresaturó la máquina. A ver, ahí. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si se trata de, pues, supongamos, si se trata del teorema del valor medio del cálculo integral, no sé, del cálculo diferencial o del teorema que acabamos de ver recién, o sea, que puedan identificar qué teorema es cuál, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? O sea, esto que estamos poniendo acá quiere decir lo que dice acá, ¿sí? Que la integral definida es igual al valor de la función en un punto intermedio por la amplitud del intervalo, o por la diferencia entre b menos a. Interpretar qué son todos estos rectángulos, ¿sí? Podría haber, no hice nada todavía, pero podría estar este gráfico y que ustedes digan, bueno, tengan que llevar, no sé, estas formitas y decir, bueno, este es el rectángulo de altura mínima, el de máxima, el de altura intermedia. ¿Alguna interpretación sobre algo que hayamos dicho sobre la demostración? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Algo de lo que les conté. O sea, no van a tener que desarrollar los pasos, pero tienen que entender de qué se trata y tienen que tener idea de los pasos o recordar qué quiere decir cada cosa que hemos hecho, ¿sí? Bueno,
la conclusión, la interpretación geométrica. Respecto de esto, tener claro qué es lo que enuncia el teorema fundamental del cálculo integral, ¿sí? La idea esta de que para demostrar se intenta armar la derivada de la función integral. Puede preguntarse algo sobre la aplicación de este teorema al incremento de la función integral. O sea, no es el desarrollo de los pasos, pero tienen que tener una idea de qué se aplica y por qué para poder contestar algo sobre el teorema si se les pregunta algo sobre eso, ¿sí? Bueno, entonces, vamos, ¿sí? Terminamos con teorema fundamental del cálculo integral. Vamos a ver lo que es la regla de Barrow. Nuevamente vamos a partir de una función igual a f de x que es continua en el intervalo AB y decimos que una primitiva de esa función es f grande de x. Y por el teorema fundamental del cálculo integral, la integral entre a y b de f de t diferencial t, ¿sí? Va a ser otra primitiva de f de x y por lo tanto ambas primitivas van a diferir entre sí en una constante. Entonces, según habíamos definido, decimos que la integral entre a y x de f de t diferencial t va a ser igual a la primitiva más una constante de integración. Para determinar el valor de c, lo que vamos a hacer, o vamos a decir que x, si el extremo superior variable, va a ser igual a, si tomamos ese valor porque es el único que conocemos. Y después, teniendo en cuenta, ¿sí?, la propiedad de integral definida que dice que la integral entre un valor y sí mismo es igual a 0, decimos que esta expresión va a ser igual a 0. A partir de ahí podemos decir que f de a más c, ¿sí?, va a ser igual a 0, y de ahí vamos a despejar c, y pasando o restando decimos que c es igual a menos f de a. Entonces, ¿sí?, reemplazamos en la primera integral, ¿sí?, acá, integral entre a y x de f de t diferencial t, habíamos dicho que era igual a la primitiva, ¿sí?, f de x, más la constante de integración. Ahora averiguamos que la constante de integración es igual a menos f de a. Entonces lo reemplazamos ahí. Y luego vamos a decir que x, el extremo superior variable, lo vamos a nombrar como b. Y a la t la vamos a nombrar como x. Entonces nos va a quedar, en vez de f de x, como la reemplazamos por b, nos queda f de b y menos f de a, que queda como está. En definitiva, ¿sí?, esto que acabamos de obtener acá es la fórmula que se llama fórmula de Barrow y que es la que nos va a permitir calcular el área entre una curva, el eje X, y las rectas X igual a A y X igual a B, ¿sí? Esta fórmula es la que se tienen que acordar para determinar el cálculo del área. Entonces, para calcular, ¿sí?, la integral definida entre a y b de una función, lo que hay que encontrar, esta es la primitiva, ¿sí?, evaluada en el extremo superior, y esta es la primitiva evaluada en el extremo inferior. Entonces lo que hay que hacer, que es encontrar la primitiva, ¿sí?, de la función f de x y evaluarla en los extremos del intervalo, haciendo esta diferencia. ¿Cómo se va a interpretar esto que acabamos de escribir acá? Tal cual se los nombré hace un momento, solamente que acá ahora tenemos el gráfico, ¿sí? Lo que averigüemos acá, evaluando la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior, va a ser el área comprendida
entre la curva, el eje X y las rectas que pasan por A y por B, ¿sí? X igual a A y X igual a B, donde A siempre va a ser menor que B. Y el resultado obtenido, por tratarse de un área, se mide en unidades de área, que según la ciencia a la que lo estemos aplicando, sí podrá llamarse de otra forma. Vamos a hacer unas consideraciones respecto a la aplicación de la regla de Barrow. Por un lado, si la función es positiva en el segmento AB, entonces la integral, ¿sí? Ese área que voy a obtener, va a ser positiva. En cambio, si la función es negativa en el segmento de integración, el área, ¿sí? O el resultado de la integral va a ser negativo. Si la función cambia de signo en el segmento, entonces la integral nos va a dar la suma algebraica de las áreas por encima y por debajo del eje X. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Queremos hallar el área comprendida entre la curva, ¿sí? El eje X y las rectas que pasan por X igual a 0 y X igual a 1 para esta función, ¿sí? Tenemos y igual a 2 más X cubo y la consideramos en el intervalo 0, 1. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la integral entre 0 y 1 para la función 2 más X cubo. Luego de eso, integramos. Dijimos que la integral de la suma es la suma de las integrales, la integral de 2 diferencial X es 2X, y la integral de X cubo diferencial X es X a la cuarta sobre 4. Esta primitiva la vamos a considerar en el intervalo 0, 1, que era lo que habíamos planteado ahí como segmento de integración. Entonces, ¿qué hacemos? Valuamos la primitiva en el extremo superior, donde dice X, pongo 1, nos queda 2 por 1 más 1 a la cuarta sobre 4, menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Entonces nos quedará 2 por 0 más 0 a la cuarta sobre 4. Luego de hacer esas cuentas, nos queda que el valor del área es 9 cuartos. Entonces, la integral definida, ¿sí?, nos va a dar 9 cuartos. O sea, esa va a ser el área comprendida entre la curva, el eje X, y las rectas que pasan por 0 y por 1. ¿Les cierra esto? ¿Les da alguna duda? No, profe. Bueno, aquí estaríamos en el caso donde ¿sí? Estamos planteando que la función es positiva. Entonces el área dijimos que era positiva. Decir que la función es positiva, ¿qué quiere decir? Esta curvita simplemente está ¿por dónde? Por encima del eje X. Veamos este otro caso, ¿sí? Ahora queremos hallar el área comprendida entre la curva, el eje X y las rectas que pasan por X igual a 1 y X igual a 2, ¿sí? Queremos hallar el área para y igual a X cuadrado menos 4 para el segmento 1, 2. Evidentemente, ¿sí? Acá la función, ¿cómo es? ¿Es positiva o es negativa? Negativo. Es negativa. Bien, entonces el resultado del área que voy a obtener, ya dijimos que era negativo. Veamos cómo calculamos. Planteamos la integral. Luego, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. La integral de x cuadrado diferencial x es x cubo sobre 3. Menos la integral de 4 diferencial x, que va a ser 4x. Tenemos la primitiva
tenemos que evaluar entre 1 y 2. Entonces, evaluamos y nos queda la primitiva en el extremo superior, nos queda 2 al cubo sobre 3 menos 4 por 2, menos la primitiva en el extremo inferior, ¿sí? Entonces ponemos 1, nos queda 1/3, y acá 1 menos 4 por 1 nos quedará ahí 4. Luego de eso, terminamos de hacer las cuentas y nos queda que el área es menos 5/3. Ahora, el resultado este negativo no tiene un valor, un significado respecto a un área, porque un área nunca puede ser negativa, ¿sí? Es razonable que nos dé el resultado del cálculo negativo, pero de ninguna manera vamos a decir que el área es negativa. ¿Qué es lo que vamos a informar? Este valor en valor absoluto, ¿sí? Entonces calculamos el valor absoluto para ese valor obtenido y decimos que el área es 5/3 de unidades de área, ¿sí? En las unidades que hayamos medido. Hay más ejemplos, ¿sí?, del tema en un documento que ustedes tienen ahí en el Drive, que es el teórico integral definida con ejemplos, ¿sí? Se llama así. Y ahí hay, bueno, algunas explicaciones cómo aplicar la regla de Barrow y la metodología a seguir, y ejemplos y ejercicios. Bueno, acá está el ejemplo que les di recién. Hay otros ejemplos. La aplicación de la regla de Barrow es simple, lo único que tienen que tener cuidado es cuando la función es positiva o negativa, ¿sí? Tener en cuenta esa situación. Acá está el otro ejemplo que les acabo de dar. Se puede calcular, ¿sí?, la integral definida para cualquier tipo de función, entonces tendrán que aplicar el método de integración que corresponda. Todo tiene respuesta, ¿sí? Todo tiene sus gráficas, y además sus profes les darán, ¿sí?, ejercicios y, bueno, las explicaciones y ejercicios, ¿sí?, que ellos consideren. Y acá, bueno, les había anticipado la clase anterior, pero ahora que vimos cómo es la aplicación de la regla de Barrow, veamos este caso, cuál es el significado y qué es lo que hacemos. Si nosotros queremos calcular la integral entre 0 y 2 para esta función, que será x cuadrado menos 1, lo que tenemos que hacer es primero graficar y ver esta situación de que la función en un tramo es negativa, o sea, pasa por debajo del eje X, y en otro tramo es positiva. Entonces, que no puedo calcular directamente la integral entre 0 y 2, porque lo que va a pasar es que se va a compensar esta área positiva con esta negativa. Entonces, ¿qué voy a obtener? No sé, este pedacito de área, ¿sí?, que no sería el área que estoy buscando. Entonces, al planteo de calcular la integral entre 0 y 2 para la función x cuadrado menos 1, eso puedo decir que lo puedo descomponer como la suma de dos integrales. Entonces, ¿qué voy a calcular? La integral entre 0 y 1 de x cuadrado menos 1, y el resultado de eso en valor absoluto lo puedo plantear la integral entre las barras de valor absoluto directamente, más la integral entre 1 y 2 de x cuadrado menos 1. Y entonces así voy a obtener la suma, ¿sí?, de esas dos porciones que quiero calcular. Bueno, y además de eso van a ver área entre curvas, cálculo de área entre curvas. Acá tienen un montón de ejemplos, ¿sí? Y aparte de ejemplos, bastante cantidad de ejercicios. Pero bueno, guíense con lo que les dan sus profes y eventualmente tienen esto también para ayudarse, ¿sí? La verdad que hay muchos. Y bueno, el cálculo de área entre curvas,
aparte de tener en cuenta todo lo que hemos visto sobre el cálculo integral definida, tiene algunas particularidades procedimentales que tienen que tener cuidado, ¿sí? Bueno, acá tienen todo explicado. Entonces, vamos a pasar a ver lo que son las integrales impropias. Nosotros hasta ahora estábamos considerando una integral entre a y b de f de x diferencial x, donde la función f de x estaba definida para un intervalo finito ab. Y además decíamos que la función f de x era una función, ¿sí?, acotada. Ahora, lo que vamos a considerar, ¿sí?, es casos donde no se cumpla, ¿sí?, que la integral que estoy calculando sea entre AB, o sea, un intervalo finito, o que la función esté acotada. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Que el intervalo fuera infinito, o sea, ya no AB, sino un intervalo infinito, o que la función no esté acotada o tenga una discontinuidad infinita en el intervalo, ¿sí? O sea, la función esta que nosotros decíamos que era continua, que está acotada, ahora tengo una discontinuidad infinita o no esté acotada. En cualquiera de los dos casos, lo que vamos a tener es una integral impropia de la función. Entonces vamos a ver los distintos tipos. Primero vamos a comenzar viendo el caso en el que el intervalo es infinito. Se le dice integral impropia tipo 1, ¿sí? El intervalo es infinito. Puede ser que uno o ambos límites de integración sean infinitos. Entonces, empezamos como por el límite superior, es no acotado, ¿sí? La función es continua en el intervalo a más infinito, ¿sí? O sea, no va a ocurrir la segunda opción que vimos recién. Solamente nos concentramos en esta y estamos diciendo que no va a ocurrir esta situación. Entonces, si el límite superior es no acotado, o sea, es más infinito, y la función es continua, entonces lo que vamos a hacer para poder determinar esta integral es calcular el límite para cuando b tiende a más infinito de esta función. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El más infinito, en este caso indicado en el extremo superior, ¿sí?, lo vamos a reemplazar por b, y b, ¿sí?, vamos a tomar límite para esa integral definida, y b va a tender a más infinito, ¿sí? Eso nos va a permitir el cálculo de la integral. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la integral definida como hasta ahora, y cuando terminamos de calcular la integral, ¿qué hacemos? Tomamos límite. El otro caso es que el extremo inferior sea no acotado y que la función sea continua, ¿sí?, entre menos infinito y b. Entonces, extremo inferior no acotado, menos infinito, ¿qué hacemos? Reemplazamos el menos infinito por a y tomamos límite para cuando a tiende a menos infinito. Y vamos a calcular de la misma manera que les dije acá. Resolvemos la integral, luego de resolver, tomamos límite. Y también lo que puede ocurrir es que ambos límites sean no acotados. La función sigue siendo continua, en este caso, en los reales. Entonces, tenemos la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial x, y para calcular vamos a descomponer la integral en dos integrales, ¿sí?, tomando un valor c que pertenece a los reales según sea en el caso conveniente. Para calcular cada uno de estos, ¿sí?, vamos a remitirnos para esta primera integral a este caso, para esta segunda integral a este otro caso. Se calcula cada una por separado.
Ahora, ¿cuáles van a ser los posibles resultados de esos límites para cada uno de esos tres casos que hemos planteado? Puede darnos un número finito, puede darnos infinito, o puede darnos que no existe el resultado del límite. Acá es como Claro. que tenemos que hacer un link a lo que vimos del límite. No importa que sea el límite de una integral, ¿sí? Lo importante es que nos puede dar cualquiera de esos tres resultados. Pero sí vamos a tener en cuenta que cada uno de esos resultados, ¿sí?, nos va a llevar a ciertas conclusiones respecto de lo que pasa con la integral. Entonces vamos a decir que si nos da de resultado el cálculo del límite un número finito, entonces la integral converge al límite calculado, ¿sí? Si la función es positiva, dicho número va a ser el área buscada. Si el resultado del cálculo del límite es infinito, entonces decimos que la integral diverge. Y si el resultado del cálculo del límite dice que el límite no existe, quiere decir que la integral oscila. Vamos a tener en cuenta que en el caso 3, cada una de las integrales impropias tiene que dar por resultado un número finito para que la integral converja. Recordemos, ¿sí?, que en el caso 3, ¿qué ocurría? Tenemos que calcular dos integrales. Entonces, el cálculo de esta y el cálculo de esta, las dos tienen que dar un número finito. Si es así, vamos a decir que la integral esta que estamos calculando sí converge. Si uno nos da infinito y otro nos da un número concreto, no va a converger porque vamos a obtener como resultado de esa suma un infinito. Geométricamente, que ya lo dije, pero vamos a reforzar la idea, geométricamente, si la función, ¿sí?, es mayor o igual que 0, la integral impropia representa un área de dominio infinito entre la curva igual a f de x igual a y el eje de las abscisas, ¿sí? Es algo como lo que veníamos planteando hasta ahora, ¿sí?, solamente que se ve como de dominio infinito. Y ahí vemos el ejemplo. Acá tenemos planteada para este caso, ¿sí?, la gráfica, la integral entre 0 y más infinito de diferencial x sobre x cuadrado más 1, ¿sí? Entonces, entre 0 y más infinito, acá se ve como abiertito, como que sigue, ¿sí?, la curva se hace asintótica, ¿sí?, acá al eje x. A partir, ¿sí?, de la integral impropia que queremos calcular, ¿qué decimos? Esta integral entre 0 y más infinito, para esta función, la vamos a calcular teniendo en cuenta el límite entre 0 y b. Siempre vamos a reemplazar el extremo por la letra que usábamos en forma genérica. Siempre decíamos la integral entre a y b, cuando el extremo, ¿sí?, que no está acotado, que sea infinito, sea el extremo b, tomamos b tendiendo a más infinito. Y si fuera el otro, será a tendiendo a menos infinito. Entonces, decimos que esta integral impropia es igual al límite para cuando b tiende a infinito de la integral entre 0 y b de la función. Luego de eso, acá en el miembro izquierdo siempre voy a tener repetido lo que encontré acá, así que lo voy mirando así en forma vertical, ¿sí? Luego de eso, ¿qué vamos a...? El arco tangente 1 sobre x cuadrado más 1. Claro, exactamente. La integral de esta expresión es el arco tangente. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la primitiva, que es el arco tangente, y dejamos expresado que la vamos a evaluar entre 0 y b. Entonces decimos, el límite para cuando b tiende a infinito, ¿sí? Acá, ¿qué hacemos? Aplicamos la regla de Barrow. Entonces decimos, la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Y ahí, Infinito. claro, el arco tangente, ¿sí?, de 0 da 0, ¿sí? Entonces cuando tomamos límite, y bueno, el valor del límite, ¿sí?, b es el valor de tendencia, acá para 0, si no hubiera dado 0, hubiera dado otro número, hubiera quedado un número.
Lo importante es que acá tomamos límite y decimos arco tangente de infinito. Y el arco tangente de infinito da pi sobre 2, ¿sí? Entonces nos queda pi sobre 2 menos 0 va a ser igual a pi sobre 2. Recordemos lo siguiente. La tangente se describe de esta forma. Si nosotros hacemos una restricción del dominio, vamos a tener la tangente representada entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. La idea de hacer una restricción del dominio es que la función sea biyectiva, o sea, tanto inyectiva como sobreyectiva, para que exista inversa. La inversa de la tangente será el arco tangente, que la podremos graficar de esta forma. Entonces, si tenemos el dominio restringido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 para la tangente, podemos ver que para cuando x se acerca a pi sobre 2 por derecha, la función tiende a infinito, y para cuando x se acerca o nos acercamos a menos pi sobre 2 por izquierda, la función tiende a menos infinito. Como se trata de una función y su inversa, si graficamos la recta igual a x, si ambas funciones se ven simétricas respecto de esta recta. Entonces, el dominio de la función tangente es menos pi sobre 2, y la imagen serán todos los valores reales, ¿sí? Desde menos infinito a más infinito. Cuando graficamos la inversa, cambia eso, ¿sí? La parte que era dominio para la tangente pasa a ser, ¿qué cosa? La imagen para su inversa, y la parte que era imagen para la tangente pasa a ser dominio para su inversa. Entonces, veamos cómo va a ser esto. Nosotros tenemos la función azul, que es la inversa. Y si trazamos estas rectas, vamos a tener lo siguiente. El dominio de la función azul son todos los reales, y la imagen de la función arcotangente van a ser los reales comprendidos entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. A nosotros en particular, ¿qué nos interesa? Ver qué valores asume la función arcotangente cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, ¿a dónde se acerca la función? Al valor pi sobre 2. Nosotros en este caso dijimos, bueno, necesitamos calcular el límite para cuando b tiende a más infinito del arco tangente de b menos el arco tangente de 0. El arco tangente de 0 da 0, y cuando calculamos este límite recién vimos que nos daba ¿cuánto? Pi sobre 2. Ahora, y ese en definitiva va a ser el valor del área. Entonces, si graficamos la función a integrar y calculamos el área, o sea, la integral definida entre la curva, el eje X de dominio infinito y el valor 0 y más infinito, ¿sí? Vamos a obtener un valor del área que es 1,57, y eso equivale a pi sobre 2. Como pi sobre 2 es un número finito, ¿qué quiere decir? Que la integral converge. Y además, por ser la función positiva entre 0 más infinito, ¿sí? Pi sobre 2 va a ser el valor del área que habíamos buscado. Bueno, y eso lo expresamos en unidades de área. Y otro ejemplo, ¿sí? Tenemos la integral entre 1 y más infinito del diferencial de x sobre x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir cómo vamos a calcular esa integral impropia, ¿sí? Como el extremo que no está acotado es el extremo superior, tomamos límite para cuando b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b de 1 sobre x diferencial x.
Luego de esto buscamos la primitiva de 1 sobre x, ¿sí? En este caso es el logaritmo, y entonces vamos a tener el logaritmo, ¿sí?, entre 1 y b. Luego, ¿qué hacemos? Evaluamos la primitiva, que es el logaritmo, en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior. La primitiva en el extremo superior, ¿sí?, al tomar límite, nos queda logaritmo de infinito. Y la primitiva en el extremo inferior, logaritmo de 1, nos da 0. Entonces, infinito menos 0 nos dará infinito. Entonces, si el resultado del cálculo de esa integral nos da infinito, ¿qué quiere decir? Que la integral diverge. Y entonces, acá ya no podemos hablar de un área concreta, porque es un área, sí, infinita, la que tenemos acá. Y ustedes pueden ver que parecen parecidas las tendencias, ¿sí? Las dos curvas, para cuando x tiende a más infinito, ¿sí?, se acercan al eje x, pero ¿qué pasa? En el primer caso, la integral impropia converge y en este caso diverge. En el primer caso pudimos encontrar un valor del área y en este otro caso no, ¿sí? O sea, tenemos un área, decimos, infinita. Bueno, y hay un documento, un PDF que ustedes tienen ahí, ¿sí? En la página 9 tienen otro ejemplo, ¿sí?, que es parecido al primero, completa la curva de la campana. Vamos a ver entonces lo que son las integrales impropias tipo 2. Habíamos dicho que el otro caso era que la función es no acotada o tiene una discontinuidad infinita en el intervalo AB. Digamos que la discontinuidad la presenta en el extremo superior. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función f de x definida y continua, ¿sí?, con x entre a y b, pero no está definida en este caso, ¿sí? No estoy tomando el igual en a, pero no estoy tomando b porque no va a estar definida, ¿dónde? En el extremo superior. Entonces, para deshacerme del problema, digamos, entre comillas, ¿sí?, ¿qué hago? Si no está definida en el extremo superior, no se puede tomar el valor de b, ¿qué hacemos? Nos corremos un poquito de ese valor. ¿Qué hacemos? Le restamos un valor infinitesimal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el límite para cuando epsilon tiende a 0 en el extremo superior ponemos b menos epsilon, y entonces calculamos la integral entre a y b menos epsilon de f de x diferencial x, ¿sí? Esto es algo parecido a lo que hacíamos cuando calculábamos límites laterales. Decíamos, bueno, acá hay un problema, supongamos en el valor 3. Entonces veía qué pasaba por izquierda y qué pasaba por derecha, ¿sí?, para evitar el número 3. Bueno, ¿ahora qué hago? Evito el valor de b porque el valor de b, ¿sí?, no está definida para esa función. Entonces, ¿qué hago? Me corro un poquito con un valor muy, muy pequeño y entonces veo que pasa justo al lado. Ahora, la función podría ser discontinua en el extremo inferior, ¿sí? Entonces, la función está definida y es continua para x entre a y b, ¿sí?, tomando b, pero no tomando el valor a. Digo, nuevamente, tomo límite para cuando epsilon tiende a 0, pero ahora ¿qué hago? Me corro, ¿sí?, como es entre a y b, ¿sí?, que tengo que calcular, me corro ¿dónde? A la derecha de a, o sea, hacia el lado de b. Antes resté porque me corría como hacia adentro, siempre teniendo en cuenta hacia adentro del intervalo, no hacer al revés porque nos va a quedar mal. Entonces, voy a calcular límite para cuando epsilon tiende a 0, de a más c, hasta b para la función. Y puede ocurrir que la discontinuidad se dé en un punto c intermedio, ¿sí?, entre a y b. Entonces, en ese caso, vamos a descomponer la integral que queremos calcular teniendo en cuenta ese valor c, y para cada uno de estos casos nos remitiremos a alguno de estos dos según sea cada uno de estos.
Los posibles resultados del cálculo de cada una de estas integrales, ¿sí? Tienen las mismas consideraciones de las integrales impropias tipo 1, que ahí dijimos que podía ser un número finito, podía darnos infinito, o la integral podía oscilar, ¿sí? Bueno, y ahí hay un libro, ¿sí? Que les pongo donde tienen un par de ejemplos. Y hay un caso que es integral impropia tipo 3, que es mixto, que hace, que combina, ¿sí? Las integrales impropias tipo 1 y tipo 2. O sea, que alguno de los extremos o ambos extremos sean infinitos y además que la función tenga una discontinuidad infinito en el segmento que estamos considerando, ¿sí? Bueno, dejaría de ser segmento porque es infinito, en el intervalo que estamos considerando, ¿sí? De todo esto, en el parcial les voy a tomar las integrales impropias tipo 1, ¿sí? En el final, para los que tengan que rendir final, puede ser que les pregunten sobre las integrales impropias tipo 1 y tipo 2. Pero esto, ¿sí? ¿De qué se trata la integral? ¿Cómo se resolvería su cálculo? O sea, cuáles son los casos que se pueden presentar y cómo resolverían, ¿sí? Cómo calcularían, que no es más que decir esto que estuvimos contando acá. Entonces, en el parcial, integrales impropias tipo 1. En el final puede ser tipo 1 y tipo 2. Bueno. Con esto terminamos el tema de integral definida, la unidad 9. La próxima clase vamos a seguir con la unidad 10.